académicamente en fisicoquímica de biomoléculas y en química y ciencias de los cereales. Actualmente es docente de tiempo completo y fundador del Club de Ciencias Darwin, docente de STEAM y jefe disciplinar de química. Todo ello en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora en el plantel San Luis Río Colorado. A la par, es docente en la Universidad Estatal de Sonora, en la que las carreras de Ingeniería Ambiental y en Horticultura, licenciatura en Entrenamiento Deportivo, en Nutrición, en Fisioterapia y en Enfermería en la misma ciudad. Asimismo, ha colaborado como coautor de los libros de texto de Química 1 y Química 2 del COBACH en las ediciones 2020 y 2021. Es autor de varios artículos periodísticos científicos como ponente en congresos nacionales e internacionales y en programas de radiodifusión desde el año 2000 a la fecha. Además, participa como asesor de estudiantes en las Olimpiadas Estatales y Nacionales de Química desde el año 2016. Ha sido mentor de equipos en el desafío STEM Fórmula 1 en School México estatal y nacional, en las ediciones del año 2018 y 2019. Actualmente es docente miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y en la Sociedad Química de México, así como revisor de contenidos en Khan Academic en el área de Química y Biología. Pues una vez, en base a esto, pues damos la bienvenida a nuestro ponente José Peña Leriche en su ponencia que se titula La importancia de la bioquímica en la nutrición. Adelante, maestro. Muchas gracias, Ivonne. Buenas tardes, jóvenes. Es un placer estar aquí. Gracias por su invitación a este evento. Primeramente, pues estoy muy agradecido de que se me haya considerado para este evento, ya que para mí es un evento nuevo en el que no me ha tocado saber que existiera en sí. Sí, no sé qué edición es esta edición, pero es bastante padre que existe este tipo de difusión que se le dé y actividades que se le den a los alumnos, ¿no? Entonces, primeramente, muchísimas gracias y buenas tardes, ¿no? Muy bien, chicos, primeramente voy a compartirles mi pantalla con la intención de ponerles mi presentación, una pequeña presentación que les preparé, que habla precisamente de la importancia en lo que es la bioquímica en la nutrición. Entonces, aquí vamos a irnos espero que no haya ningún problema. Supongo que ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, se observa. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Primeramente, ¿por qué es importante la bioquímica en la nutrición, chicos? Miren, esta asignatura generalmente es menospreciada en algunos casos, en otros casos muchos alumnos la consideran compleja debido a su abstracción, al igual que cualquier otra de las químicas, de los campos de la química, pues es un área en la que, pues, debido a su grado de dificultad, muchas veces el alumno prefiere omitirla, evadirla, o bien no darle la importancia y la relevancia que merece, ¿no? Entonces, en la nutrición, este campo, esta área de la química es muy importante, ya que primeramente en ella se estudia lo que es primeramente, bueno, se estudia lo que son los ciclos bioquímicos, los ciclos metabólicos, los ciclos catabólicos dentro del organismo. Entonces, la bioquímica, así como lo muestro aquí en estos diagramas que están al lado derecho, podemos ver un ciclo de reacciones bioquímicas enfocadas a un solo, vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo como láser, ¿ok? Permítanme. Vamos a ponerlo en color rojo. Muy bien. Primeramente, es necesario que ustedes, consideren, como se muestran en esta imagen, primeramente que digamos, las reacciones bioquímicas se llevan a cabo por ciertas clasificaciones en base al reactivo y en base al producto de la reacción que se lleve a cabo, ¿ok? Estas reacciones son cíclicas y muchas veces están relacionadas entre sí. Aquí, como muestra en este esquema al lado derecho, estas imágenes, primero
traté de dar a entender que se lleva a cabo un ciclo de reacciones para un solo tipo de nutriente, por ejemplo, ¿ok? El cual tiene un ciclo en el que el nutriente va a estar funcional para la célula, pero posteriormente la célula lo va a metabolizar y finalmente va a producir un producto, vaya la redundancia, el cual muchas veces este producto va a ser el iniciador de otro ciclo bioquímico y finalmente se va a dar de esa manera, de manera sucesiva en varias etapas, ¿no? Entonces, esto es lo que quise demostrar. En la primera imagen, como les digo, pues sería una etapa de un ciclo. En la segunda imagen sería a la vez 2 o 3 ciclos al mismo tiempo de reacciones bioquímicas, ¿ok? Y finalmente en la última, donde se lleva a cabo mucho más, se obtiene mucho más complejo, un ciclo mucho más complejo, ¿no? Por lo tanto, la bioquímica, bueno, vamos a definirla. Primeramente, en la nutrición se designa como el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo vivo utiliza distintos componentes de los alimentos, o sea, los nutrientes, para la liberación de energía, el desarrollo y mantenimiento de las estructuras corporales y finalmente la regulación de los procesos metabólicos. Aquí, jóvenes, en bioquímica, pues está enfocada primeramente a seres vivos. Y un ser vivo no puede catalogarse si no cumple con al menos 3 de las siguientes clases, pues sí, categorías que pues, se pueden decir del ciclo de la vida, ¿ok? Estas categorías es primeramente nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse, morir en un ser vivo, ¿ok? Pero muchas veces un organismo vivo no cumple con las 5, o sea, como les digo, puede cumplir con al menos 3, donde el nacer y morir es una de ellas, son 2 de ellas, perdón, y las otras 3 pues son opcionales, ¿no? El crecer, muchas veces un microorganismo, por ejemplo, al momento de que nace, ya no crece. Ese microorganismo se queda estático. Sin embargo, sí se empieza a desarrollar. Finalmente, se reproduce y finalmente muere, ¿no? ¿Ok? Otros microorganismos, por ejemplo, un virus, este microorganismo nace ya crecido y desarrollado. O sea, no hay un proceso en el cual el virus mute o crezca o vaya modificándose. El virus, como nace, así se queda, ¿no? Entonces, el virus nada más nace, se reproduce y muere. Ese es el ciclo del virus. Para eso el virus necesita, obviamente, pues, otros, digamos, necesita una célula, un vector, digamos, donde este virus pueda implantarse y finalmente transmitir sus genes para que finalmente, al modificar el funcionamiento de una célula o del núcleo de la célula o del ADN celular, este virus se empieza a replicar, empieza a mutar el ADN, se replica directamente el virus y finalmente pues ya muere la célula. Al momento de morir la célula se da una lisis celular y es cuando se libera este virus. Por lo tanto, este es el ciclo del virus. Finalmente el virus también va a llegar un momento en que va a estar activo, pero también va a llegar el momento en que este virus también va a perder su efectividad o su dinámica de vida, por lo tanto va a morir. Entonces, como les digo, estos son el ciclo de la vida en un organismo vivo, pues es subjetivo, ¿no? Al menos nace y muere, pero los otros 3 puntos, pues este es un ciclo de la vida muy genérico, ¿no? Donde se crece, se desarrolla y se reproduce, pues de forma optativa, no opcional. Muy bien, eso es un organismo vivo, jóvenes. Un organismo vivo, como les digo, en el caso del humano, ahorita estamos enfocados al ser humano, se espera que cumpla con estos 5 aspectos. Cada uno de estos aspectos se dan en el crecimiento del humano, se da desde el nacimiento hasta la muerte, ¿ok? Entonces, esto es el ciclo de un organismo vivo. Sin embargo, jóvenes, cuando hablamos de bioquímica, la bioquímica, jóvenes, está presente durante todo el proceso del organismo, desde que nace, incluso desde que está, en el caso del ser humano, desde que está, desde que se concibe
dentro del vientre materno. Entonces, ahí empiezan las reacciones metabólicas, las reacciones catabólicas de una célula y finalmente pues va a provocar que este niño, que este bebé o este feto o estas células se reproduzcan, ¿no? Si se fijan, me fui en retrospectiva, pero si nos vamos en línea de tiempo, finalmente este bebé va a nacer a partir de una célula muy pequeña, ¿no? Entonces, este cigoto que se genera al momento de que se unen las dos células, la célula paterna y la célula materna, ¿ok? Surge este cigoto, surge este bebé y finalmente va a salir del vientre materno para finalmente crecer y desarrollarse. Reproducirse es opcional, ¿ok? Muy bien. Entonces, este es el ciclo de un organismo vivo. Y como les digo, la bioquímica está presente en todo este ciclo, como les digo, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿ok? Si nosotros pudiéramos ver la bioquímica en un mapa ordenado, lo veríamos de esta manera. Es un poco complicado, ¿no? Lo ven un poco complicado, no es imposible entenderle, sin embargo, es más entendible cuando se separan ciertos, digamos, ciertos procesos metabólicos o ciertas reacciones metabólicas en este gran mapa metabólico del ser humano, ¿ok? Aquí, si ustedes pueden ver, por colores, hay separaciones de ciertas dinámicas, de ciertas reacciones, de ciertos esquemas y de ciertos metabolitos, ¿no? De ciertos nutrientes y de ciertos metabolitos también, donde finalmente algunos se pueden reciclar, algunos pueden reciclarse, o bien cuando estos metabolitos que son productos de reacciones celulares, pues salen de la célula y se van a desechar, muchas veces estos son los iniciadores o los precursores de otra reacción que a la par se puede desencadenar en otro ciclo metabólico. Es por eso que les digo, muchas veces en hablar de bioquímica es complejo, sin embargo, pues todo es algo cíclico. En el caso de las reacciones bioquímicas son cíclicas, se dan de forma simultánea algunas, otras se dan en forma de cascada, o sea, en forma, por ejemplo, se dan primero una reacción donde, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, que son nuestros macronutrientes, todos ellos se dan, se metabolizan mediante diferentes reacciones y mediante diferentes ciclos bioquímicos, ¿ok? Entonces, todo con la intención de llegar a lo que es el ácido cítrico y el piruvato. Entonces, estos dos, al entrar en contacto, junto con la acetilcoenzima A, que es una enzima que nosotros tenemos en nuestro organismo, se desencadena el ciclo de Krebs dentro de la mitocondria. Y este ciclo de Krebs finalmente va a producir ATP, que es nuestra energía química. El ATP, todas estas reacciones, finalmente, para que el organismo obtenga energía y nazca, crezca, se desarrolle, se produzca y muera, ¿ok? Va a ser con la intención de obtener y llegar a esta simple molécula, lo que es el trifosfato de adenosina o bien el ATP. En cada una de las reacciones del ciclo de Krebs, por ejemplo, se pueden concebir, o se pueden se pueden producir más bien 3 ATPs por cada reacción cíclica, ¿ok? Sin embargo, por cada reacción cíclica se obtienen 3 reacciones simultáneas, por lo tanto son 9 ATPs en cada ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, ¿ok? Entonces, la energía química, que es esta que les estoy mostrando aquí, esta es una estructura de la adenosina trifosfato, donde podemos ver que los componentes, los elementos que componen este adenosina trifosfato es el oxígeno. Bueno, primeramente el más importante pues es el carbono, ¿no? El carbono y el hidrógeno, ¿ok? Sin embargo, también puede existir, bueno, en este caso existe oxígeno, nitrógeno y fósforo, ¿ok? Aquí se observa la molécula. En el caso de la molécula de la parte izquierda, se pueden denotar mucho más fácil identificar más fácilmente los elementos, ¿no? Sin embargo, en ninguna de las dos se especifican los hidrógenos, pero finalmente el hidrógeno es algo presente, como omnipresente, ¿no? Que está presente en todas las reacciones, al igual que el agua.
precisamente por eso, porque el agua está presente para que en una reacción bioquímica se lleve a cabo, el agua siempre debe estar presente. O sea, el agua debe ser omnipresente y es por eso que es tan importante el agua, a pesar de que no aporte energía. ¿Ok? Muy bien, entonces, esto es en cuanto a energía, pero para obtenerla, obviamente, tiene que iniciar a partir de una dieta. Nosotros no somos como los líquenes que se alimentan de piedra y de aire, ¿no? Directamente, nosotros necesitamos forzosamente tener una dieta. Y de hecho, nuestro sistema digestivo es muy complejo. Cada una de las partes de nuestro sistema digestivo tiene una función, ¿ok? Y esta función, por ejemplo, en el caso de la boca, en la boca pues tenemos lo que es la lengua, tenemos las glándulas salivales y tenemos los dientes, ¿ok? Cuando entra el alimento en nuestra boca, primeramente, pues lo que hacemos nosotros en nuestra función es masticar. La masticación o ese proceso de masticación es para que se genere o producir el bolo alimenticio, que es en sí una mezcla del alimento que se está consumiendo con la saliva que está produciendo nuestras glándulas salivales, ¿ok? Y la función principal es disminuir el tamaño de partícula de nuestro alimento. O sea, disminuir el tamaño de unas moléculas grandes, por ejemplo, la celulosa, que podemos tenerla en cualquiera de los alimentos de origen vegetal. La celulosa nosotros como tal no la podemos digerir. Sin embargo, cuando entra a la boca, nosotros tenemos la facultad de que físicamente disminuir el tamaño de ese polímero, o sea, de esa celulosa. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la función de la boca. Finalmente, es importante también considerar que las glándulas salivales lo que producen la saliva, que va a ser donde inicie el proceso metabólico de los carbohidratos, o sea, de los azúcares, ¿no? Entonces, en la boca inicia ese proceso. Finalmente, cuando se forma el bolo alimenticio, de la boca a través de la faringe pasa al estómago, y el estómago, digamos que tiene un proceso, entre comillas, similar al de la boca. ¿A qué me refiero? En la boca se da un proceso de maceración del alimento a un tamaño de partícula menor. Sin embargo, en el estómago, como nosotros tenemos ahí ácido clorhídrico, nosotros en el estómago lo que hacemos es que las partículas que pasaron a través de la boca y de la faringe al estómago, esas pequeñas partículas del alimento finalmente se traten de destruir completamente, se separen en sus componentes básicos, o sea, carbohidratos, lípidos y proteínas, para posteriormente entrar al intestino delgado y finalmente en el intestino delgado empieza la absorción de esos nutrientes. Esos nutrientes se van a absorber en el intestino delgado. El intestino delgado está en contacto directo con el sistema circulatorio, el cual se va a encargar de distribuir esos nutrientes. Finalmente, en el intestino grueso también va a ser un funcionamiento similar a lo que es el delgado. Sin embargo, en el intestino grueso tenemos mayor cantidad de bacterias. Ahí se preservan muchas bacterias que ya con la evolución humana y en simbiosis con el ser humano, esas bacterias finalmente van a ayudar a degradar otros nutrientes que en el intestino delgado no se pudieron absorber. Entonces, en el intestino grueso se degradan esos nutrientes gracias a esas bacterias y finalmente van a pasar a nuestro sistema sanguíneo y también se van a aprovechar esos nutrientes. ¿Ok? En el intestino grueso, pues se separa en varias fases, ¿ok? En varias partes, pero finalmente cuando se llega a lo que es el recto de la parte previa a la salida del excremento, en el recto se deshidrata ese bolo alimenticio, se deshidrata y finalmente se empiezan a formar lo que son las heces, ¿ok? Finalmente el ano, pues la función es excretar lo que son las heces, ¿ok? Es importante considerar que nuestro sistema digestivo son estas partes únicamente. Sin embargo, aquí entra en contacto con otras dos glándulas. La glándula, la mayor de todas, que es de nuestro organismo, que es el hígado, y finalmente el segundo más grande es el páncreas, ¿ok? En el caso del hígado, va a producir lo que es la bilis, la bilirrubina, y la va a transmitir a la vesícula biliar.
El hígado, cuando está, digamos, el hígado tiene una función si vamos a hacer una analogía del sistema de nuestro organismo con el funcionamiento de un auto, el hígado se puede considerar que es como una batería y a la vez el alternador, ¿ok? ¿Por qué? Porque finalmente nosotros no estamos comiendo todo el día. Nosotros comemos a ciertas horas del día, obtenemos la energía y finalmente pues también descansamos y hacemos otras actividades, no comemos todo el santo día, ¿verdad? Bueno, en cuarentena, ahora en esta cuarentena de más de un año, pues es opcional eso también, ¿verdad? ¿Ok? Sin embargo, el hígado almacena energía. Almacena energía, esta energía almacenada precisamente la empieza la empieza a producir a esa energía almacenada, ya la transforma a energía, eléctrica, vaya, o energía química, ¿ok? A través de nuestro organismo para que el cuerpo continúe funcionando a pesar de que no esté consumiendo alimentos en ese momento, ¿ok? Bueno, y dicen, bueno, ¿y la vesícula biliar qué? Ok, la vesícula biliar se conecta al intestino delgado. Gracias a la bilirrubina producida por el hígado, que se almacena en la vesícula biliar, esta bilirrubina, jóvenes, se deposita en el intestino delgado cuando en el intestino delgado detecta que hay alimento. Cuando detecta que entran alimentos en el intestino delgado, se produce dosifica la bilirrubina, ¿para qué? Con la intención de poder absorber las grasas. Si no funciona bien el hígado o no funciona bien el estímulo a la vesícula biliar, entonces el organismo va a perder la facultad de absorber correctamente las grasas, que son necesarias también para nuestro organismo, ¿ok? Entonces es ahí cuando por las heces se detecta grasa en las heces, ¿no? Entonces ahí es un problema, pues es un problema metabólico importante. Entonces es por eso que muchas veces algunas personas dicen, bueno, pues tengo problemas con mi vesícula. Muchas veces se le extraen la vesícula, sin embargo, dejan el hígado conectado directamente a lo que es el intestino delgado, ¿ok? Para que se siga utilizando la bilirrubina producida por este hígado. Finalmente, el páncreas es otra glándula importante, ya que va a producir lo que es la insulina. Las personas cuando no producen insulinas tienden por ejemplo, cuando se absorben los nutrientes en el intestino delgado, ¿ok? Dentro de estos nutrientes o estos macronutrientes están los carbohidratos. Estos carbohidratos entran a nuestro sistema sanguíneo, sin embargo, cuando se distribuyen a través de las células, estos carbohidratos difícilmente entran a la célula, ¿ok? Sin embargo, la insulina va a provocar precisamente que se formen conductos a través de la membrana celular y entonces sí, puede ingresar los carbohidratos a través de esta membrana y puedan entonces sí metabolizarse esos carbohidratos. Sin embargo, cuando hay insuficiencia de insulina, entonces el organismo empieza a producir cuerpos cetónicos en nuestra sangre y esos finalmente son radicales libres que van a atrofiar algún funcionamiento de algún órgano o de algún tejido. ¿Ok? Entonces es por eso que es tan importante estas dos glándulas dentro del sistema digestivo, aunque no pertenezcan propiamente al sistema digestivo. ¿Ok? Muy bien, entonces, esto es en cuanto al sistema digestivo. Les di una plática rápida de cómo funciona, cómo es el proceso del alimento dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Sin embargo, pues los nutrientes que entran se categorizan en dos tipos, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes se consideran los hidratos de carbono o carbohidratos, los lípidos y las proteínas, ¿ok? Y finalmente los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. El agua, si se fijan aquí, no puse como un color aparte diferente a lo demás, debido a que el agua es fundamental para que exista la vida. Como les comenté anteriormente, el agua es importante para que se lleven a cabo nuestras reacciones bioquímicas y debe de estar omnipresente dentro y fuera de las células. El agua es el medio en el cual se están dando nuestras reacciones metabólicas y finalmente esta agua
es importante. Por eso es importante también estar midiendo el grado de hidratación de un cuerpo humano, porque si hay una deshidratación, empieza a atrofiarse el funcionamiento correcto de las células y finalmente los tejidos y finalmente los órganos, ¿ok? Entonces, tanto macronutrientes como micronutrientes se obtienen a través de nuestra dieta, como lo comenté anteriormente, y pues va a depender de cada macro o micronutriente. ¿Para qué? Pues para saber cuál es la fuente de cada macro y micronutriente dentro de cada alimento, ¿no? Entonces, aquí les pongo ejemplos, por ejemplo, los hidratos de carbono. Este es un ejemplo de un hidrato de carbono donde aquí en la imagen de la izquierda nos indica fibras de celulosa. Las fibras de celulosa, estas nosotros podríamos llegar a imaginar que son de esta forma, se podrían llegar a ver con un microscopio de electrones de barrido, sin embargo, no se ven muy claramente, ¿ok? Sin embargo, la estructura química se sabe que es de esta forma, es de esta forma de estructura de celulosa, que es lo que contienen mayormente todos los productos vegetales, sobre todo los que tengan tallos, ¿no? Los que tengan tallos van a tener celulosa, ¿ok? Sin embargo, también va a estar el almidón, que es otra fuente de hidratos de carbono, que es lo que normalmente nosotros consumimos cuando consumimos algún tubérculo, como las papas o bien los cereales también, ¿ok? Y finalmente, pues aquí es otro ejemplo de carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos complejos, que son poliméricos. Estos son polímeros porque son muchas unidades del mismo compuesto. En este caso son glucosas unidas entre sí, formando fibras de celulosa. En el caso de la amilosa, también son glucosas, sin embargo, están unidas en otra forma. Si se fijan aquí, en el caso de la amilosa, tenemos el oxígeno dirigido hacia abajo. En el caso de la celulosa, está el oxígeno dirigido hacia arriba, ¿ok? En el caso de la amilopectina, que es parecida a la amilosa, sin embargo, la amilopectina generan, digamos, cadenas laterales, donde estos polímeros tienen pues cierta funcionalidad dentro de cada uno de los vegetales que las contienen, y le dan ciertas características de consistencia, le dan ciertas características de conservación también, ¿ok? Entonces, estos son los hidratos de carbono cuando son poliméricos. Sin embargo, nuestro organismo trata de llegar a los más básicos. Cuando se da el proceso de maceración en la boca y cuando se da el proceso de maceración, entre comillas, la maceración química en el estómago, pues se trata de llegar a los monómeros de carbohidratos, como en el caso, como ejemplos, la glucosa, la galactosa y la fructosa, ¿no? Que son las moléculas que estoy poniendo aquí arriba en este esquema. Y pues también hay disacáridos que también pueden dar cierta funcionalidad en nuestro organismo, ¿no? Como el caso de la sucrosa, la maltosa, la lactosa. Pero finalmente se van a metabolizar y se van a separar en sus monómeros o en sus moléculas principales, glucosa, galactosa, fructosa, entre otros. ¿Ok? La obtención de hidratos de carbono, jóvenes, las fuentes son de fuentes vegetales principalmente, como los vegetales, las verduras en sí, las frutas, los cereales, las legumbres y los frutos secos. Esas son las principales fuentes de obtención de los hidratos de carbono, que también en exceso, jóvenes, pueden transformarse metabólicamente, bioquímicamente hablando, en lípidos, que precisamente es el siguiente compuesto, es el siguiente componente. Los lípidos principalmente se obtienen de fuentes vegetales y fuentes animales. Los lípidos se pueden obtener de frutas, de cereales, de legumbres, de frutos secos, y fuentes animales, carnes rojas, carnes blancas, pescados y mariscos, huevo y lácteos, ¿no? Cualquier lácteo, sea leche o queso. Y los lípidos, cuando entran cuando son absorbidas por nuestro intestino delgado, y gracias a la bilirrubina producida en el hígado, entonces entran como kilomicrones, le llaman, que es una estructura como la que podemos ver aquí al lado derecho. Los ácidos grasos en sí son los que están en color amarillo, y lo morado son el grupo el triacilglicerol. Entonces entran como forma de triglicéridos, ¿ok? Así entran los lípidos a nuestra sangre, pero finalmente el organismo tiene la facultad de destruir esos kilomicrones y finalmente separarlos en sus componentes. Aquí, por ejemplo, bueno, en la estructura anterior
podemos ver que hay puntos morados. Eso se le llaman las cabezas del acilglicerol o triacilglicerol, ¿ok? Y lo amarillo son los ácidos grasos. Bueno, pues en esta siguiente imagen, aquí se muestra lo que es el triglicérido, el acilglicerol, y estas cadenas o estas cadenas que se dan hacia abajo son precisamente los ácidos grasos, que están unidos al acilglicerol. Sin embargo, como los utiliza nuestro cuerpo, nuestro organismo, los maneja como ácidos grasos sencillos. Los ácidos grasos es cuando ya se libera el acilglicerol de los ácidos grasos dentro de nuestra célula y finalmente se producen ácidos grasos que a veces son saturados, que tienen pros enlaces sencillos entre carbonos, o insaturados, que son los que tienen enlaces dobles. Ahí entran los omegas 3, 6, 9, ¿no? Que son ciertas moléculas que sirven que tienen la funcionalidad de antioxidantes, ¿ok? Entonces, esos son los lípidos. Y finalmente llegan las proteínas, que esto es uno de los macronutrientes, importantes, porque normalmente de los carbohidratos y de los lípidos se obtiene la energía directa, ¿no? Sin embargo, las proteínas no se obtiene, el organismo no necesariamente las utiliza para obtener energía, las utiliza más que nada para constituir lo que es nuestras células, nuestros músculos, y las proteínas son de suma importancia porque sin ellas el organismo pues tiende a degradar, a generarse lo que es nuestra musculatura, nuestra fuerza, y pues finalmente el organismo puede morir a falta de proteínas, ¿no? Entonces, las principales fuentes de proteínas son los animales, son de origen animal, carnes rojas, carnes blancas, pescado, mariscos, huevo, lácteos, ¿ok? Y las unidades de las proteínas son los aminoácidos. Los aminoácidos son alrededor de 20 aminoácidos los que existen, que son como los aminoácidos más importantes, ¿ok? Sin embargo, no todos son esenciales. En este caso, manejamos aquí, por ejemplo, la alanina, la glicina, la isoleucina, la leucina, la prolina, valina, fenilalanina, triptófano, tirosina, ácido aspartico, ácido glutámico, arginina, histidina, lisina, serina, treonina, cisteína, metionina, asparagina y finalmente la glutamina, ¿ok? Sin embargo, no todos son esenciales. ¿Cuándo se caracterizan como aminoácidos esenciales y no esenciales? ¿Ok? Los no esenciales son los que tienen el círculo completo, ¿ok? Esos no son esenciales porque nuestro organismo, en tantas reacciones metabólicas que genera nuestro organismo, los va a producir finalmente. De alguna u otra forma los va a producir. Sin embargo, los esenciales son los que tienen el círculo, aquí en este caso el círculo punteado, ¿ok? Como la isoleucina, por ejemplo. Nuestro organismo no tiene la facultad de procesarlos o de crearlos en nuestro metabolismo. Entonces, por eso es necesario consumirlos. Es por eso que es necesario muchas veces consumir algún producto de origen animal para precisamente obtener estos aminoácidos esenciales que finalmente nos van a servir a nosotros como herramientas para que el organismo funcione correctamente. ¿Ok? Estas son las proteínas, estos son los aminoácidos, que son nuestras estructuras más sencillas que nuestro organismo va a llegar a ellas para absorberlas por las células y finalmente que hagan su función, ¿ok? Sin embargo, las proteínas, jóvenes, pues se puede hablar de que las proteínas, aquí tenemos, por ejemplo, un aminoácido, esta es la estructura de un aminoácido, el grupo amino, el grupo carboxilo y finalmente el carbono alfa, ¿no? Este aminoácido y pues el grupo R, ¿no? Que es el lateral. Entonces, en este caso, jóvenes, cada aminoácido tiene la facultad de unirse a otro más y de manera consecutiva y se da lo que es el enlace peptídico o el enlace polipeptídico, ¿no? Entonces, aquí se puede ver en esta imagen de la derecha, en la imagen media de este esquema, se puede observar cómo se lleva a cabo este enlace y finalmente crear el principio de una proteína, que es la cadena de aminoácidos. A esto se le conoce como la estructura primaria. Finalmente llega una estructura secundaria donde varias estructuras primarias se unen entre sí, formando hélices alfa y hojas beta. Aquí puede verse una hoja beta en las partes que no tienen el bucle bien definido, ¿ok? Y las hélices alfa son los que están aquí en este bucle. Estas son representaciones de proteínas de la hemoglobina,
¿ok? Entonces, en este caso, la estructura secundaria son las hélices, precisamente las hélices alfa, las hojas beta. La estructura terciaria es cuando se unen varias de ellas para formar un monómero de la hemoglobina y finalmente se unen varias hemoglobinas para formar en sí la hemoglobina como tal y cual funcional, ¿ok? Entonces, estas son las estructuras de la proteína. Aquí ahorita les estoy explicando de forma muy genérica, ¿no? Que es un carbohidrato, que es un lípido, una proteína. Sin embargo, pues las proteínas son muy complejas porque tienen también muchas funciones. Las funciones enzimáticas, por ejemplo, muchas son proteínas, pero muchas veces también son los micronutrientes, como las vitaminas y los minerales, que son enzimas, que son catalizadores. Perdón, que son catalizadores, no son enzimas. Las enzimas son proteínas, en el caso de los micronutrientes son catalizadores de reacciones metabólicas. Aceleran o retardan alguna reacción para que funcione todo correctamente dentro de ese mapa metabólico de nuestro organismo, ¿no? Y finalmente, pues se considera el agua, es muy ambiguo. Muchos autores la manejan como que no es un micronutriente, y a mí sí me gusta incluirlo como micronutriente, porque el agua, finalmente, como les digo, es algo esencial para la vida. Es esencial para la vida porque a través de ella se llevan a cabo todas estas reacciones metabólicas que estuvimos viendo en el esquema que les puse al inicio, ¿ok? Si no hay agua, no se llevan a cabo estas reacciones y empiezan las fallas metabólicas, ¿ok? Por lo tanto, también es importante, Juanes, considerar que cuando hablamos de bioquímica en nuestro organismo, pues cada una de reacciones metabólicas va a tener también ciertos productos de desecho, ¿ok? Ciertas células, las células, perdón, van a producir ciertos productos de desecho que finalmente estos productos de desecho van a generar ciertos componentes que van a causar daño a nuestro organismo. Entonces, nuestro organismo tiene la facultad de depurarlos, de eliminarlos en sí. Entonces, para una valoración clínica del paciente en la nutrición, siempre es necesario considerar los signos vitales, una valoración postural, los pliegues, los perímetros, la cintura y el peso, y finalmente la bioquímica clínica, que es la que nos interesa, ¿no? Entonces, todo esto se deben de complementar para que en la nutrición se lleve a cabo una implementación de una dieta correcta, ¿ok? Finalmente, la valoración de la bioquímica clínica, pues siempre se da a través de la producción, bueno, de los contenidos, de los nutrientes o de todo el contenido, lo que tiene la sangre y también nuestra orina, ¿ok? Que ya son productos en nuestra sangre, están algunos nutrientes y algunos productos del final del metabolismo, ¿ok? Y en orina, pues ahí están todos los productos, ahí donde se depura en sí la sangre, ¿no? Entonces, donde se limpia la sangre a través de los riñones. Entonces, ¿qué valoración se le da en la bioquímica clínica? ¿Qué valoración se le da a los hidratos de carbono? Bueno, esta valoración que se da es en base a la glucosa y el índice glicémico. La glucosa total, pues es la glucosa que tienes en el momento de tomarte la muestra, y el índice glicémico, la capacidad que tiene tu organismo de metabolizar dicha glucosa. Esto se da a través de 8 horas, ¿no? Aproximadamente el estudio. Posteriormente viene la valoración bioquímica de las proteínas, donde los productos de desecho de la proteína son precisamente creatinina, urea y ácido úrico. Y si nosotros vemos que la creatinina, la urea o el ácido úrico están elevados, pues quiere decir que nuestro organismo está metabolizando proteína, que eso no es correcto. Como les digo, la proteína normalmente no se utiliza como fuente energética, sino como constitutiva. Entonces, es donde se da un problema metabólico, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues aquí quiere decir que hay algo mal. Por lo tanto, la dieta de nuestro paciente, no vamos a evitar que consuma alto consumo de proteína porque hay algún problema metabólico ahí, ¿no? Entonces, a partir de esta bioquímica clínica se sospecha cómo está funcionando el organismo, el metabolismo de nuestro paciente. Entonces, eso es en cuanto a la valoración bioquímica de las proteínas. Y de los lípidos, pues finalmente se analizan el colesterol, las lipoproteínas de alta densidad y las de baja densidad, que son las de HDL y de LDL, y finalmente los triglicéridos, ¿ok? Si hay alta presencia de triglicéridos o de colesterol o de las lipoproteínas, pues vamos a saber que esta persona tiene una dieta alta en ácidos grasos, o bien
nuestro organismo no está respondiendo al metabolismo de dichos ácidos grasos o de nuestros lípidos, ¿no? Entonces, es ahí donde se puede suponer que existe otro daño, otro problema metabólico. Entonces, otros complementos que se le dan para dar una dieta en excelentes condiciones, pues es precisamente el índice de masa corporal, el porcentaje de agua, muy importante, y el porcentaje de grasa, que con la bioquímica clínica no se puede saber cuál es el porcentaje de grasa en un organismo. Sin embargo, existen ciertos equipos de laboratorio con los que se puede calcular. Igual el porcentaje de agua, ¿ok? Y el índice de masa corporal, pues se da mediante una balanza y la talla de la persona, ¿no? Entonces, se puede calcular. Muy bien, chicos, esto es en cuanto a la presentación que les quería platicar. ¿Por qué es tan importante la bioquímica? Es un esquema general del por qué es tan importante saber sobre bioquímica. ¿Hay alguna duda que tengan, alguna inquietud? Permítanme habilitarles los micrófonos. Un momento. Listo, muchachos. Por ahí había unas preguntas en el chat y creo que por ahí había unos muchachos que tenían la mano levantada. Si gustan, pueden activar su micrófono para hacer las preguntas pertinentes. Donde la presentación se refiere a los virus como seres vivos. ¿No se supone que los virus no son seres vivos? Los virus no están, digamos, miren, si nos vamos a los extremos como tal, el virus se supone que no es un ser vivo. Yo lo categorizaría como no, pero hay ciertos autores que sí lo manejan como un ser vivo. ¿Por qué? Porque el virus en sí tiene tres características de lo que es un ser vivo. Nace, se reproduce y muere, ¿ok? No, el virus es tan pequeño, es un microorganismo tan pequeño que es difícil que tenga un metabolismo complejo, ¿ok? Entonces, casi todas las reacciones de un virus se llevan a cabo mediante reacciones bioquímicas, precisamente dentro del huésped, ¿no? Entonces, aquí el virus normalmente, yo, como les digo, no lo categorizaría como algo vivo. Sin embargo, muchos autores y en microbiología lo manejan como un ser vivo, ¿ok? Y es importante considerarlo finalmente porque, pues ya ven ahorita con esta pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Finalmente, nos va a perjudicar a nuestra salud y de alguna forma va a dañar nuestro funcionamiento celular, ¿ok? Digamos, si nos vamos a los extremos, si tenemos una escala de blancos y negros, entre blancos y negros, el virus se podría decir que es gris, o sea, está a la mitad, justamente a la mitad. No es ni un ser muerto, no es algo inanimado, algo no vivo, pero tampoco es algo que se podría considerar como algo completamente vivo. ¿Ok? Espero haberte respondido tu respuesta. Tu pregunta. Sí, es que me confundió cuando dijo que era un ser vivo. Sí, para mí no, pero muchos autores sí lo manejan como un ser vivo, como te digo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Yo tenía entendido que el hígado era el que producía la insulina, por el que cuando te da diabetes, se supone que es un problema del hígado porque deja de producir insulina. No, de hecho, el páncreas es quien produce la insulina mediante las células de Langerhans. Entonces, la insulina se produce a través de las células de Langerhans de lo que es el páncreas. El páncreas por eso es importante. Un páncreas es una glándula finalmente que va a producir la insulina que entra en contacto con el bolo alimenticio, o bueno, ya no sabía cómo decirle si es un bolo alimenticio o no después de pasar por el estómago. Sin embargo, el páncreas tiene esa función, al igual que como la vesícula biliar está conectada al intestino, el páncreas también, incluso el páncreas está ahí directamente, no está pegado, pero está junto al intestino delgado y precisamente va a excretar lo que es la insulina. La insulina se va a revolver con el alimento, con los nutrientes, van a absorberse por las células y finalmente se distribuyen a través del sistema sanguíneo hacia todas las células del organismo. Entonces, es por eso que es importante la insulina, ¿no? Y si se produce en el páncreas, hay que aclarar eso.
se produce en el páncreas, no se produce en el hígado. ¿Ok? Sí, entonces, ¿por qué el diabetes se relaciona con el hígado? Porque cuando en la diabetes se juntan los cuerpos, ¿se acuerdan que les comenté ahorita de los cuerpos cetónicos? Cuando tenemos nosotros cuerpos cetónicos acumulados en nuestro torrente sanguíneo, estos cuerpos cetónicos precisamente van a empezar a perjudicar el funcionamiento del hígado. O sea, es una cascada, es una cadena, ¿no? de daño que se da. Entonces, se van a empezar a producir mayores, lo que son enzimas, se van a alterar el funcionamiento de las enzimas del hígado, como la fosfatasa alcalina. Las fosfatasas alcalinas, que son varios tipos, se altera ese funcionamiento, se inhibe el funcionamiento y finalmente, pues es por eso que es tan importante estar también revisando el hígado cuando una persona padece de diabetes. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Alguien que tenga una duda? Yo tenía entendido que el hígado era que tenía la función de liberar sustancias para neutralizar toxinas. Entonces, esa es la función del páncreas. No. A ver, el hígado principalmente produce bilirrubina, ¿ok? Produce la bilirrubina. Sin embargo, para eliminar toxinas, el hígado sirve como un filtro. No produce ninguna sustancia para eliminar esas toxinas, sino que es el filtro. Acumula toda esa suciedad de la sangre, la acumula, sirve como filtro, retiene toda esa suciedad y finalmente el hígado es como digamos, es como un laboratorio químico muy completo y complejo, ¿ok? El hígado tiene la facultad de acumular todas esas sustancias y finalmente modificar modificar su estructura bioquímica y finalmente depurarlas como la bilirrubina. O sea, está reutilizando las sustancias que generalmente estaban produciendo algún problema, ¿ok? Ya cuando hablamos de otro tipo de sustancias, por ejemplo, no de sustancias, sino de microorganismos, cuando estamos hablando de cuestiones vivas, pues ya se encargan las células encargadas de eso, que son las células del sistema inmune, ¿ok? Pero cuando hablamos de sustancias químicas como un tóxico, un agente tóxico, se acumula ese en el hígado, se va acumulando y el hígado tiene la facultad de depurarlo, de eliminarlo a través de modificaciones en su estructura molecular y finalmente producir lo que es la bilirrubina. ¿Ok? La bilirrubina finalmente es una acumulación de esas sustancias tóxicas que de alguna forma u otra el hígado tiene la facultad de modificarlas para que pues nos dé un funcionamiento de la bilirrubina para la absorción de los lípidos, por ejemplo, ¿no? En el intestino delgado. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Aprovechen. Entonces, el hígado sí produce enzimas, porque tengo entendido que la lactasa se produce ahí. Muchas enzimas, la lactasa es una de tantas, pero genera muchas. Generalmente las que tienen las que producen mayormente el hígado son las fosfatasas alcalinas. Estas fosfatasas precisamente son las que ayudan a que se modifiquen, precisamente como son enzimas, que son proteínas funcionales, catalizadores, entonces son precisamente las que van a hacer que el hígado mismo modifique la estructura de ciertas toxinas para que después poderlas depurar. ¿Ok? Pero sí, es un alto productor de enzimas. De hecho, ahí hay muchas, la tripsina, la pancreatina, pues sí, pancreatina también, a pesar de que en el páncreas hay la pancreatina, el hígado también la puede producir en menor medida. ¿Alguna otra duda? Otra cosa, ¿no se supone que la saliva tiene es donde empieza el sistema digestivo porque tiene fosfatasa y aminoácidos y algunas otras enzimas que ayudan a la digestión? Sí, de hecho lo comenté, en la saliva, gracias a la saliva, precisamente ahí se empieza el metabolismo de carbohidratos, lo comenté, pero únicamente carbohidratos. En nuestra boca empieza el metabolismo de estos carbohidratos. No es en el estómago todo o no es en el intestino todo, ¿no? Sino que empieza a partir de la boca.
y en la boca precisamente empieza el metabolismo de estos carbohidratos. Los lípidos y las proteínas no se van a metabolizar hasta que no hayan pasado por el estómago y entren al intestino delgado. ¿Hay alguna otra duda? No, hasta ahí todo bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro alumno Okamura. Muy bien, señorito. Muy bien, felicidades. Claro. ¿Alguna otra duda tienen los demás alumnos o algo que quieran comentar? ¿Nadie más? A lo mejor el tema es complejo y no se animan a preguntar, pero adelante, Juanes, tienen toda la libertad de hacerlo. ¿Tienen alguna otra duda, señoritos? ¿Todo bien? Levanten la manita por ahí o pongan por el chat si tienen alguna duda. Nadie. Ok, quedó claro como el agua entonces. Ok, vamos entonces a dar seguimiento a esta ponencia. Entonces, no nos queda más que, o nos resta más que agradecer al maestro José Peña Leriche por su tiempo, por otorgarnos esta importante información. Entonces, vamos a dar inicio al reconocimiento, la entrega del reconocimiento. La Subsecretaría de Educación Media Superior, Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios, Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 132, otorga el presente reconocimiento a José Manuel Peña Leriche por su destacada participación como conferencista en la Semana del Estudiante Técnico en línea, desarrollado del 17 al 21 de mayo, en específico con la conferencia La importancia de la bioquímica en la nutrición, presentada el día 19 de mayo a las 5 de la tarde. Firma la directora del plantel, Berenice Olivia Martínez Gálvez. Vuelvo o reitero, agradezco a los asistentes por estar aquí, por preguntar, y por, sobre todo, a nuestro ponente José Manuel Peña Leriche por su tiempo en poder darnos esta información, retroalimentarnos, darnos un poquito de su tiempo y de su conocimiento, ¿no? En esta, pues, Semana del Técnico. Daremos ya por finalizado, señoritos, agradezco este día, terminamos las ponencias ya de la Semana del Técnico, estos 2 días que hemos estado teniendo ponencias. Entonces, pues agradezco mucho su asistencia, ¿verdad? Entonces, si tienes algo que comentar, José, adelante. Muchísimas gracias, Ivonne, por su invitación. Muchas gracias. Le das mi agradecimiento a la directora y a ti como organizadora. Muchísimas gracias. Está bastante interesante estas pláticas y conferencias que se han impartido. Y gracias a los asistentes a esta conferencia, chicos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, señoritos, entonces, por asistir. Les recuerdo que en el chat se encuentra el link para poder poner su asistencia. Por favor, ingresen, tomen un screen y mande, por favor, la lista, la asistencia, porque algunos de los docentes, pues, lo están solicitando. Así que, por favor, envíen su asistencia. Hasta luego y que tengan bonita tarde todos. Gracias. 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 Muy bien. Gracias.